Bien, entonces vamos a elevar nuestro pensamiento. Y vamos a pensar en todos los espíritus benévolos y guías que están con nosotros, a nuestros mentores, a nuestros ángeles de la guardia y a todos los espíritus que nos guían en este día de enseñanza, ¿no? En nuestra jornada del cada lunes. Vamos a agradecer también por este momento de reunión, por todos los que estamos aquí. Y que sea un día más de enseñanza para nuestro corazón y podamos así aplicarlo. Que así sea. Que así sea. Ya, Irmita, por favor, lo puedes colocar. Bien. Hoy vamos a dar un capítulo más del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 15. Fuera de la caridad no hay salvación. Dentro de los ítems tenemos lo que es necesario para salvarse, parábolas del buen samaritano, el mayor mandamiento, necesidad de la caridad según San Pablo. Otro ítem, fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de la verdad no hay salvación. Y la instrucción de los espíritus, fuera de la caridad no hay salvación. Siguiente, por favor. Lo que es necesario para salvarse. Aquí vamos a dar cita a lo que es la parábola del buen samaritano. Como sabemos, Jesús él mismo es el que relata esta parábola, ¿no? Cuando alguien, por simple, para verificar cómo respondía, le preguntan, ¿no? Para ponerlo a prueba, le preguntan, ¿y qué es lo que debo hacer yo para salvarme? ¿Cómo él hacía para salvarse? Entonces, Jesús empieza a relatar la parábola, donde una persona está recorriendo un camino y es atracado por ladrones, ¿no? Que lo hieren y le quitan la ropa y lo botan a un costado del camino. Al momento pasa un sacerdote, pasa otra persona y simplemente se hacen a un lado y continúan su camino. Pero en cambio pasa un samaritano, lo cura, lo lleva a una posada y paga por el alojamiento y para que lo cuiden, ¿no? Entonces Jesús concluye preguntando, ¿quién fue el prójimo del hombre herido? Y enseña que el prójimo es aquel que muestra compasión y ayuda a los necesitados, independientemente de su origen y su religión. Es una parábola narrada por el propio Jesús a fin de ilustrar que la caridad y la misericordia son virtudes que guían a los hombres a la piedad y a la santidad. También podemos decir que nos recuerda entonces la práctica de la caridad en estas acciones, ¿no? Y como definición, muchos lo relacionan con dar tal vez como una mala interpretación, ¿no? Simplemente el de dar una limosna. Para algunos es eso la caridad.
o entregar algunas cosas materiales que no, que peor aún para algunos ya ni siquiera les sirve, ¿no? Ellos tratan de decir, estoy dando un bien, estoy dando caridad, cuando entregan lo que ya no les sirve. Entonces son acciones un poquito contrarias a lo que realmente Jesús nos enseña con la parábola. La caridad, digamos que va más allá y se puede practicar con una simple palabra a alguien que en ese momento lo necesita. Tal vez también un abrazo, un saludo, un consejo, o en ese caso de la parábola, un auxilio que sí necesitaba, ¿no? La persona herida. Entonces son distintas formas de demostrar la caridad y más aún cuando nosotros lo necesitamos o lo necesitaríamos si nosotros estuviéramos de ese lado, ¿no? Entonces tendríamos que hacer lo mismo que que quisiéramos que alguien nos rescate o nos auxilie o nos ayude o nos extienda la mano, ¿no? Entonces son acciones que también nosotros, en las que nosotros podemos estar del lado contrario. Siguiente, por favor. Podemos decir que la caridad también son acciones de solidaridad, son de empatía con el prójimo, y ante todo en esas emergencias, ¿no? Emergencias de salud, cuando estamos en hospitales, en la cárcel y otros momentos en los que se requiere un acompañamiento tanto físico como moral. Continuando con el mismo ítem, toda la moral de Jesús se resume en todo caso en dos palabras importantes, que es la caridad y en la humildad. Estas son dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. Nos recuerda entonces estas dos grandes virtudes que nos conducen a la eterna felicidad, ¿no? Y ahí Jesús nos dice, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hacer a los demás lo que quieras que ellos hicieran por ti, amar a nuestros enemigos, perdona las ofensas si quieres ser perdonado, hacer el bien sin ostentación, juzgarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Son palabras que él las expresaba y las enseñaba. Siguiente, por favor. Para Jesús era importante la aclaración de lo que era la caridad, ¿no? Y la caridad es la caridad condición exclusiva, era para él en su enseñanza, pero a la vez también se mencionaban las dos llagas de la humanidad, el orgullo y el egoísmo. Como vemos en el gráfico, nos muestra las dos acciones al mismo tiempo, ¿no? Quien simplemente no carece de empatía, no practica la caridad y la otra persona sí. Jesús no solo hace la caridad como una condición de salvación no solamente es una condición de salvación o para la salvación, no lo demuestra así, ¿no? Sino él indica que es una condición exclusiva y es la máxima, en este caso la máxima expresión que nosotros podríamos tener para llegar a esa salvación. El bien que hagamos al prójimo será nuestro abogado en el futuro, decía la hermana veneranda de la película Nuestro Hogar. Y esta acción o esta palabra, esta frase que ella menciona en la película, se aplica tanto para la vida o para otras acciones que nosotros podemos hacer, ¿no? La caridad es el pilar de todas las virtudes que podemos y tenemos que alimentar e ir regando cada día. También en el libro de Nuestro Hogar, del libro de André Luis, se menciona de manera opuesta a las dos
estas dos llagas que también son mencionadas en esa película, que es la del orgullo y la del egoísmo. Un poquito como referencia que también, ¿no?, es parte de la enseñanza en esta película. Siguiente, por favor. Tenemos el siguiente ítem, que es el mayor mandamiento. El mayor mandamiento ya habíamos tocado en el capítulo de amar a tu prójimo como a ti mismo, donde los fariseos, siempre por cuestionar a Jesús, tratan de hacerle preguntas y que él tal vez no pueda responderlas, ¿no? Pero Jesús siempre con sus respuestas exactas, precisas. Cuando los fariseos se enteraron de que él había tapado la boca a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, que era el doctor de la ley, le hizo esta pregunta para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento, y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la respuesta que se le da al fariseo mediante la enseñanza, donde se puede interpretar con la misma palabra de caridad. Siguiente, por favor. En el mayor mandamiento nos hace esta aclaración en el punto 5, que también la caridad y la humildad es el único camino para la salvación. El egoísmo y el orgullo es el de la perdición. Principios formulados en términos precisos en las siguientes palabras: amar a Dios como a toda tu alma, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. En el gráfico podemos observar dos caminos: uno de libre elección, uno que es de perdición y otro de salvación, ¿no? Nosotros somos quienes elegimos ese camino. Y Jesús agrega: y aquí está el segundo mandamiento, que es semejante al primero, es decir, que no se puede verdaderamente amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Por consiguiente, todo lo que se haga en contra del prójimo equivale a hacer contra Dios. ¿Cómo no se puede amar a Dios sin practicar la caridad para con el prójimo? Todos los deberes del hombre se hallan resumidos en estas máximas: fuera de la caridad no hay salvación. Entonces ahí es donde se aplica esa elección del camino de la salvación o el camino de la perdición. Siguiente, por favor. Caridad y humildad, dos palabras máximas para Jesús en este mayor mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que está dentro de los mandamientos entregados, ¿no? Siguiente, por favor. Podemos indicar como consecuencia una regla mayor y la regla a la vez de oro: sin caridad no hay salvación. Ese es el mensaje mayor de este capítulo, de este título, que prácticamente eso reemplazaría las acciones que nosotros hacemos. Haz a los demás como quisieras que ellos hagan contigo. Todo lo que nosotros hacemos a los demás va por reciprocidad, volvería a nosotros, ¿no? Entonces, retornaría a nosotros todas nuestras acciones. Si nosotros nos portamos mal, bueno, así también va a retornar acciones hacia nosotros, tal vez no de la misma persona, pero llega a regresar las acciones que nosotros hacemos. Y mejor aún si nosotros todo lo que hagamos sea bien y sea bueno. En esta regla también podemos aclarar que
ese retorno de lo que nosotros hagamos, lo vemos en muchas de las veces en esta misma vida, pero también la podemos llevar a la siguiente en otras ocasiones, ¿no? En otras futuras reencarnaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez uno dice, yo ya pagué, no. Entonces, o voy a pagarlo después de morir, y no se preocupan por querer mejorar o en todo caso arrepentirse en esta vida lo que han hecho o lo que están atravesando. Siguiente, por favor. Aquí nos muestra el siguiente ítem, necesidad de la caridad según San Pablo. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero entre ellas la de mayor excelencia es la caridad. Menciona en el libro del Evangelio y la coloca como a la caridad por encima incluso de la fe. Entonces hay que tomarla en cuenta como mayor excelencia entre estas tres virtudes. Siguiente, por favor. La caridad, palabra importante para que nosotros podamos encontrar un camino. Dice, conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad y en la benevolencia para con el prójimo. Son palabras precisas de lo que debemos de entender por caridad. Siguiente, por favor. En el siguiente ítem nos dan dos subtítulos o dos menciones. Una que dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la verdad no hay salvación. La máxima, fuera de la caridad no hay salvación, se apoya en un principio universal y abre a todos los hijos de Dios el acceso a la felicidad suprema. El dogma, fuera de la iglesia no hay salvación, se basa no en la fe fundamental en Dios y en la inmortalidad del alma, fe común a todas las religiones, sino a una fe especial. Una fe en dogmas particulares. Se trata, pues, de un dogma exclusivo y absoluto. Podemos decir que este término fuera de la iglesia no hay salvación no se apoya en un principio universal y creen tener siempre ellos, quienes dirigen en las iglesias o algunas religiones, una verdad absoluta. Y en vez de unir a los hermanos, unir a quienes están integrando como hermanos, al contrario, hace que haya una división entre religiones o entre jerarquías dentro de una misma religión. Y por tal motivo de ahí salen esos inicios, ¿no? de oposiciones, también las guerras, partidos políticos, y esto es como los partidos políticos que son de un lado o son de izquierda o son de derecha. En el fútbol también pasa lo mismo. Siempre hay puntos donde a la gente se la trata de separar de alguna forma, ¿no? Y eso es los principios que tal vez la iglesia o muchas de las iglesias llevaban a que la gente tenga esa diferencia con otros grupos. Sin embargo, la máxima que nos enseña Jesús, fuera de la caridad no hay salvación, es la consagración del principio de igualdad ante Dios, con esta ley de igualdad, ¿no? Todos los hermanos son hermanos orando unos por otros, y ese debería de ser el mayor principio. Fuera de la verdad no hay salvación, sería lo contrario,
a la primera, ¿no? Sería realmente lo que nosotros estamos tratando de explicar con este ejemplo, donde también podría atravesarse como en situaciones de caos, de acontecimientos, de catástrofes que pasa la humanidad en algún momento, ellos tienen que unirse. Y esa desesperación o esa angustia del momento hace que la gente se una. Todos los hombres procuran ayudar a quienes lo necesitan. Aquí es una forma de demostrar realmente la unión y la fraternidad, ¿no? Entonces, a veces las personas cuando salen de ese espacio o de ese círculo donde se les ha enseñado a que están en un grupo y hay divisiones, en estos momentos de caos son donde se ve lo contrario del humano, ¿no? Que puede cambiar, y no porque sea de una religión o de color distinta a su piel de otra raza, entonces digan yo no ayudo a aquel o ayudo a este. Podemos indicar que la magia del caos también provoca eso, ¿no? Que las personas se identifiquen como humanos. Sabemos que una catástrofe natural se lleva de canto a todos, sin distinción. No dice a los ricos o a los pobres o a los del occidente o a los del oriente. Entonces es de una. Siguiente, por favor. En el próximo ítem, instrucción de los espíritus, nos da una reflexión donde nos indica: hijos míos, en la máxima fuera de la caridad, en la máxima fuera de la caridad no hay salvación, se hallan contenidos los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo. Agradecemos ahora esta oportunidad de permitirnos conocer esta enseñanza de la luz del espiritismo, porque al final es una herramienta que nosotros tengamos esta enseñanza, ¿no? La caridad es la llave para nuestra salvación, es la llave con la que podemos lograr un cambio en el mundo cuando todos pongamos en práctica este principio. Cuando todos hagamos y practiquemos lo que es la caridad, vamos a cambiar no solamente nuestro entorno, podemos cambiar incluso el mundo, ¿no? Un planeta más bonito. Todos los que practican la caridad son discípulos de Jesús, sea cual sea la creencia, mientras se practique la caridad, ¿no? Aquí se hace una aclaración también que viene por parte de la instrucción de los espíritus, que no por ser espíritas seremos nosotros salvados o ascenderemos directamente a escalas mayores, sino es el estudio y la divulgación la que nos va a ayudar a comprender mejor esta enseñanza y así ser mejores padres, ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores vecinos. Podemos indicar que aquí está recién la verdadera salvación. No simplemente es llenarse de información y de estudio sin practicarla. Alguna vez se podría pensar, ¿no? En algún momento se podría pensar de que cuanta más información o más estudio yo haga, me voy a iluminar más, ¿no? A eso podríamos decir que tal vez un centro espírita, la biblioteca tendría que estar más iluminado que cualquier otro lado, porque tiene más información que en cualquier lugar del centro, pero no es en realidad eso, ¿no? No el conocimiento nos va a salvar, sino es la práctica de la caridad la que sí nos va a salvar. Esta es la verdadera salvación. Esto nos enseña a practicar la empatía a todos, sobre todo también a saber perdonar a quien nos ha ofendido. De alguna manera eso nos enseña a ser humildes, ¿no? El saber perdonar, el practicar la caridad. Si alguna vez nosotros queremos que nos perdonen o queremos que nos ayuden, nosotros debemos de hacer lo mismo para recibir
si en su caso nos corresponde o en algún momento nos toca. Siguiente, por favor. Sentir que el otro es otro igual a nosotros. Ese es un mensaje que también nos da la instrucción de los espíritus. Sentir que el otro es otro igual a nosotros. Una forma de identificarnos y vernos en los ojos de a quien estamos mirando, ¿no? También podríamos indicar que si en algún caso, dada la situación en la que estamos viviendo actualmente, nosotros nos encontramos y atravesamos problemas mayores, tal vez como en el caso de algún acontecimiento problemático que se dé, nosotros lo primero que tenemos que hacer es no tener miedo. Y segundo, es la importancia y la necesidad de practicar lo que es la caridad, el unirse, el tener que, el tener que estar con alguien que ese rato lo necesita o el unirnos para hacer algo común, conjunto. Puede ser hacer una olla común, puede ser trasladar tal vez los muebles, si fuera cuestión de que hay que trasladarse de lugar. Entonces solamente ese tipo de acción en momentos difíciles nos podría unir y ayudar mejor. En cambio, si nosotros tenemos miedo, no queremos ayudar a alguien por miedo a que nos quite lo que tenemos, por miedo a que perdamos o después nosotros no tengamos cuando nosotros podemos compartir lo que todavía nos queda, ahí como que no andamos bien y no vamos a tener resultados buenos de sobrevivencia. Siguiente, por favor. Este tema de fuera de la caridad no hay salvación es un tema corto y aquí nos menciona dos palabras importantes, humildad y caridad. Y Jesús es lo que no deja de recomendar, ¿no? Entonces, tomando un poquito en cuenta lo que hemos analizado y estudiado hoy, podríamos decir que es la base y el camino por el cual debemos de seguir. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Hemos terminado el tema. Si hay alguien que quisiera aportar tal vez con algún comentario o o algún tema complementario a esto. Buenas noches todos, ¿cómo están? Gracias, hermanita, por la instrucción, por las enseñanzas. Ha estado muy interesante, muy genial. Gracias. Bien, entonces podemos dar la oración de cierre. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios Padre, agradeciendo un día más, agradeciendo también a los espíritus que nos han acompañado, a los que nos guían, en este camino de enseñanza, a nuestros guías que están acá con nosotros, al hermano Juan, al hermano Fabricio, quienes siempre nos están colaborando y acompañando, a quienes se han conectado y también quieren recibir y quieren seguir con el avance del estudio del Evangelio. Y vamos a
Y vamos a pedir que esta enseñanza llegue a nuestros corazones y a la práctica en nuestros hogares. Que así sea.